difícil hacer una visión panorámica de los retos metodológicos a los que nos enfrentamos. Intentaré esbozar, la próxima por favor, algunos aspectos que creo que nos comprometen a todos, que tienen que ver con cambios en las metodologías, retos tanto epistemológicos como prácticos, algunos de los cuales el vicerrector en su bienvenida ya mencionó. Y por supuesto que en mi presentación partiré siempre de mi propia experiencia en el campo de las ciencias sociales y concretamente de las ciencias de la educación, que es donde estoy trabajando actualmente, pero intentaré puentearlo también hacia otros ámbitos, porque creo que el añejo debate sobre lo quali y lo quanti, sobre investigación básica, investigación aplicada, todo eso creo que son dudas, más bien dudas que certezas a las que nos estamos enfrentando en todas las facultades, en todos los institutos y en todos los campos del saber. Entonces, en este sentido, es más bien una propuesta para el debate lo que les quisiera presentar aquí. He puesto una especie de listado de 10, no 10 mandamientos, sino más bien 10 tesis para el debate que tienen que ver con estas diferentes temáticas. Y quisiera comenzar con la primera, por supuesto que sobre todo en el ámbito educativo, pero no solo en ese ámbito, tenemos el problema de enfrentarnos al hecho de que en nuestra práctica docente a menudo mezclamos cuestiones más prescriptivas con cuestiones más descriptivas. Y esto luego se vuelve un problema metodológico a la hora de investigar. Lo digo por el ámbito educativo porque desde la pedagogía nace, por supuesto, como un programa normativo de transformación de la realidad, de educar al educando, etc., con lo cual el punto de partida a menudo es normativo. En otras ciencias el punto de partida es mucho más descriptivo o analítico y de ahí pasa a propuestas normativas. La próxima, por favor. Pero creo que en términos generales, para las investigaciones que realizamos y para la comunicación de los resultados de esas investigaciones, es muy importante tener en cuenta estas dos distinciones muy básicas, que ustedes tendrán presentes, pero es más bien como para recordar y para sistematizar. En muchos campos del saber, rápidamente pasamos por las urgencias de la transformación social, por las problemáticas de nuestra realidad cotidiana, pasamos a modelos prescriptivos, modelos que nos ofrecen soluciones para cualquier problemática social, natural, etc. Sin embargo, si revisamos la literatura, y lo digo desde el campo nuestro, del ámbito educativo, pero en por lo menos en muchas ciencias sociales ocurre lo mismo, hay un desbalance, hay un desequilibrio entre un exceso de respuestas normativas y una falta de preguntas, una falta realmente de análisis concretos de la realidad. En el ámbito educativo, ustedes saben, hay una proliferación de modelos, incluso aquí en la universidad pasamos de modelos más tradicionales de docencia al MEIF generación 1, al MEIF generación 2, al proyecto aula, pero necesitamos también evaluar y analizar la realidad antes de pasar a nuevas propuestas y a nuevos modelos. Esta distinción entre lo normativo y lo analítico se complementa con otra segunda igual de importante y que sobre todo en las ciencias sociales nos afecta mucho, que es la frecuente mezcla entre conceptualizaciones que son esencialistas, que esencializan conceptos, definiciones, etcétera, por una parte, y modelos más dinámicos, modelos más procesuales que se asemejan a una realidad cambiante que no es estática. Tenemos un legado positivista, un legado funcionalista en el que rápidamente creemos que nuestras definiciones de la realidad, que nuestras definiciones de determinados conceptos claves, nuestros paradigmas, tienen que permanecer en el tiempo-espacio. Son fijos, son verdades absolutas, independientes del contexto. Y creo que seminarios, talleres como este, que parten de las realidades locales y regionales, que parten del contexto para luego llegar a un intercambio de saberes, son un giro importante en la forma en la que en el siglo XXI, desde mi punto de vista, tenemos que conceptualizar los saberes. Hay distintos saberes, hay saberes académicos canonizados, hay saberes emergentes, cuestionados, pero también hay saberes cotidianos y populares.
que simplemente no han entrado en diálogo con nosotros, pero es más bien nuestro problema, no es el problema de la realidad que no nos hayamos abierto a esos saberes, como mencionaba también Carlos con algunos de los ejemplos de los estudiantes lo que están encontrando. Entonces, en este sentido, nuestras definiciones, nuestros conceptos, incluso me atrevería a decir nuestras teorías de hipótesis, tienen que tener sabor regional, tienen que tener contacto con la realidad regional. Esto, el debate actual en ciencias sociales sobre lo que se denomina la colonialidad del saber, creo que lo ha aportado muy bien y lo ha especificado muy bien. Incluso los saberes supuestamente más abstractos, provenientes siempre de Europa o de Estados Unidos, deberían tener un sabor regional, porque vienen de un determinado contexto. ¿Por qué es saber universal, me refiero a las ciencias sociales, lo que dice Pierre Bourdieu sobre la sociedad francesa? ¿Por qué eso es universal? Y lo que decimos en la UBI, en la veracruzana intercultural sobre los saberes indígenas es etnociencia, porque es de los indígenas, y lo otro no es etnociencia francesa, sino solo lo de la minoría, lo del grupo invisibilizado, es, digamos, supuestamente étnico y por eso no es universal. Entonces, esta relación entre los saberes universales y los saberes locales creo que tenemos que replantearla, demostrar que todo saber tiene una vigencia en su contexto, en su situación, y por eso partir de las realidades regionales es una condición previa necesaria para que realmente haya un aprovechamiento de todo tipo de saberes y no solo de los saberes añejos, canonizados, que ya están en los libros de texto, pero que no nos han resuelto los problemas de la realidad. Próximo, por favor. Un ejemplo del campo educativo, y creo que no solo se quedará en la parte estrictamente de educación, sino que tiene mucho que ver con nuestro quehacer también docente. Desde la creación de las universidades, pero también de las demás escuelas de educación normal, escuelas de formación de magisterio, etc., hay una desvinculación, y no solo en este país, entre quehaceres docentes y quehaceres investigadores, generadores de conocimiento. Esto se ha institucionalizado y sigue institucionalizado en esta universidad con la distinción entre facultades e institutos. Ustedes recordarán cuando el actual rector comenzó su campaña lanzando el lema de la departamentalización. La departamentalización no ha avanzado, entre muchas otras razones, porque cada quien estamos en nuestras trincheras y defendemos nuestros supuestos privilegios o monopolios de docencia e investigación. Los modelos pedagógicos contextualizadores, constructivistas, nos enseñan que el aprendizaje o es situado o no es aprendizaje. Necesitamos partir de la relación estrecha entre docencia e investigación. Aquí era simplemente como punto de partida un ejemplo de los internados indígenas, este es el caso de Paracho. Lo que tenemos que recordar es que tenemos una tradición y una trayectoria de la que partimos, lo que los de teoría de sistemas llaman path dependency, la dependencia de las sendas. Venimos de determinadas sendas, nos hemos formado en facultades, no nos hemos formado directamente en investigación, sino que nos hemos formado a través de la docencia sobre, etc. Entonces tenemos que reconocer esto como un bagaje histórico que tenemos para luego ser capaces de aprovecharlo, pero también en su momento de superarlo. Y por eso, la próxima, por favor, este trinomio, si queremos llamarlo así, este triangulito, que desde PROMED, desde productividad, desde las nuevas conceptualizaciones, siempre se nos dice que tenemos que ser todólogos en los tres espacios, es simplemente una mentira. No ha funcionado así y no hemos sido formados en este triángulo. Y además a nosotros, que somos, digamos, el eslabón de abajo, los profesores, investigadores, docentes, a nosotros se nos obliga a este tipo de trabajo diversificado, pero luego en la estructura universitaria tenemos la Dirección General de Desarrollo Académico, la Dirección General de Investigación, la Dirección General de Vinculación, como nuevamente desligado una cuestión de otra. Creo que eso es todavía un problema institucional. Nosotros tenemos estos retos, digamos, como docentes investigadores, de superar este problema, pero por supuesto también detrás hay un problema de inercia institucional.